Bendecido día tengan, hermanos, les saluda su amigo Gabriel Peña, misionero del equipo evangelizador de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Emiliano Zapata, Tabasco. Es un gusto verdaderamente saludarles, que la paz del Señor esté con ustedes y Mamita María les acompañe siempre. Bien, el día de hoy vamos a platicar acerca de la falsa Santa Muerte. Cómo verdaderamente en las Escrituras encontraremos que la falsa Santa Muerte realmente es Satanás, el enemigo. Entonces, ¿por qué los católicos se confunden? Principalmente, hermanos, es por ignorancia. Somos ignorantes de lo que dice la palabra de Dios acerca de la muerte. Nosotros creemos que la muerte es santa, porque hay falsos profetas que andan anunciando a la muerte como si fuera santa. La muerte no es santa, la muerte no tiene personalidad. La muerte es un proceso que es un proceso transitorio entre esta vida y la otra. Es decir, en esta vida de peregrinación hacia la otra vida que es la gloria de Dios, hacia la presencia de Dios. Pero es necesario pasar por ese trámite, por así decirlo, es decir, pasar por ese proceso de la muerte. Mas sin embargo, la muerte no es ninguna santa, la muerte no es ningún personaje real, es un proceso en la vida. Pero entonces, ¿por qué algunas personas le rinden culto a la muerte? Principalmente, hermanos, por ignorancia. Se dejan engañar por aquellos falsos, diríamos, profetas, que nos dicen que hay que encomendarse a la muerte porque ella es la que domina ese proceso de la vida, y para que no nos pase nada, y nos traerá abundancia, y nos traerá quién sabe qué tantas cosas más, que verdaderamente son mentiras del enemigo. El enemigo es especialista en mentir, en engañar, en darnos falsas creencias. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros acudamos a la Santa Escritura, a la palabra de Dios, y estemos constantemente escudriñándola, siempre a la luz de la Iglesia de Cristo, desde luego, bajo su doctrina. Pero en este momento es importante que nosotros agarremos nuestro cuaderno, tomemos apuntes de lo que dice la palabra de Dios acerca de la muerte. Y ustedes se van a dar cuenta que la muerte no tiene nada de santa. La muerte es Satanás engañando a los elegidos, a los hijos de Dios, a usted y a mí. Porque Satanás eso es lo que quiere, alejarnos siempre de Dios. Entonces, hermanos, miren lo que nos dice Proverbios capítulo 8, versículos del 35 al 36. Lo vamos a ir leyendo y luego lo vamos a ir analizando de a poquito. Va a ser el video un poquito largo, se los anticipo, pero es importante que quede entendido, no solamente en la mente, como les digo, siempre en cada video, sino que quede entendido en el corazón, para que no cometamos ese error de rendirle culto a Satanás. Entonces decimos, Proverbios capítulo 8, versículos del 35 al 36. Porque el que da conmigo ha encontrado la vida. Sobre él vendrán los favores de Yahvé. Pero el que me ofende atenta contra su vida. Y los que me odian eligieron la muerte. Aquí tenemos el primer punto, hermanos, muy importante. El que me odia. Es decir, que cuando nosotros le damos culto a la muerte, dándole personalidad, dándole santidad, que no tiene nada de eso, nosotros estamos expresando sin querer odio a Yahvé, a Dios, al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Por eso dice, me odian, eligieron
la muerte. Si usted, hermano, tiene esa falsa santa muerte en su altar, en su casa, en alguna parte, debajo de la cama, atrás de la cama, bótela, quémela, tírela y ame a Dios. No elija la muerte, porque los que eligen a la muerte odian a Dios, aún sin saberlo, hermanos, están en contra de Dios. Es muy importante, como nos dice el versículo 35, porque el que da conmigo ha encontrado la vida. Todo aquel que está con Dios no encuentra la muerte, porque Él es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces nosotros, para nada, hermanos, para nada debemos de voltear a ver hacia la muerte. Debemos de voltear a ver hacia Dios, escoger el camino de Dios. Y miren lo que nos dice Deuteronomios en el versículo 30, en el capítulo 30, versículo 15. Primero vamos a leer el 15, que dice: mira, que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por la otra, el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé tu Dios y sigas sus caminos. El Señor nos da el libre albedrío, es decir, nos permite elegir, tomar decisiones, ser libres. Dentro de esa libertad, dice el Señor, hay dos caminos. Un camino que es la vida y otro camino que es la muerte, es decir, el mal. Dice: lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé tu Dios y sigas sus caminos. No dice que siga los caminos de la muerte, los caminos del mal. Dice: sigue los caminos de Yahvé tu Dios. Es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos elegir. Por eso es necesario que hagamos oración. Por eso es necesario que nosotros le pidamos a Dios sabiduría. Esa sabiduría que nos va a permitir caminar en los caminos correctos, los caminos que Dios nos marca. Es importante para que no nos desviemos. Nos dice el versículo 19: que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjense nada más, hermanos, lo que nos dice el Señor. Ya nos decía en el versículo 15: mira que he puesto delante de ti la vida y la muerte. Y lo vuelve a repetir, pero ahora dice: que escuche el cielo y la tierra lo que acabo de decir. Es decir, en el cielo y en la tierra, allá con Dios, los ángeles y todos los que hoy habitan el cielo, y nosotros aquí en la tierra, hijos de Dios, que lo escuchen, que no lo pasemos por alto, que no hagamos oídos sordos ante la palabra de Dios. Y nos dice: te puse delante la vida o la muerte. Y él dice: la bendición o la maldición. Es decir, que cuando nosotros escogemos la vida, escogemos bendiciones, escogemos a Dios, le damos su lugar, le decimos: tú eres el Todopoderoso y a ti me debo. Mas sin embargo, cuando nosotros escogemos la muerte, escogemos maldición, porque como ya veíamos hace rato, el que escoge la muerte odia a Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos de escoger con sabiduría, escoger la vida o escoger la muerte. ¿Queremos bendiciones o queremos maldiciones?
Y las maldiciones no son porque Dios no nos ame, porque Dios sea malo, sino las maldiciones son porque empezamos a caminar sobre el camino del enemigo, sobre lo que nos marca el enemigo, y eso trae muchas consecuencias. Es pecado. Entonces todo aquello que nos pase por el seguir el camino incorrecto es por nuestra propia voluntad, porque nosotros lo hemos elegido. Sin embargo, cuando nosotros caminamos con Dios, dice: tendrás bendiciones y vivirás tú y tu descendencia, es decir, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y demás, hasta por 1000 generaciones, dice el Señor. Entonces, hermanos, no escojamos la muerte. Podremos estar enfermos, podremos tener desesperación, todo aquello que nos abruma, pero siempre escojamos a Dios, escojamos bendición, no escojamos maldición. Cuando alguien nos llegue a decir: mira que la muerte, mira que ella te hace favores, mira que esto, tú di: no, no, porque mi Señor es Dios y Él es el Todopoderoso, y Él hará conmigo lo que Él considere pertinente, lo que sea bueno para mí. Dice el Señor: yo corrijo a los que amo. Entonces Él nos guía, Él nos corrige, Él nos lleva por el camino verdadero, por el camino del bien, y nosotros tendremos bendiciones. Y no solo nosotros, como leíamos, también nuestra descendencia. Amemos a Dios entonces, y no andemos pensando que el enemigo es más poderoso que Dios, porque recordemos que el enemigo fue expulsado, el enemigo ha sido vencido, y ahorita lo vamos a ver, Miren lo que dice Sabiduría, capítulo 1, versículo 16. Los impíos, sin embargo, llaman a la muerte con gestos y palabras. Ven en ella a una amiga y se han prendado de ella. Han hecho con ella un pacto y se hacen merecedores de caer en sus manos. Fíjense nada más. Los impíos, es decir, los rebeldes, aquellos que reniegan de Dios, aquellos que no quieren saber nada de Dios, pero no, como decir, no creo en Dios, no. Aquellos que no quieren saber nada de Dios y están en las cosas del mal, en las cosas de Satanás, en las cosas del enemigo, a eso se refiere. Los impíos, sin embargo, dice, llaman a la muerte con gestos, es decir, le dan culto, le hacen un montón de cosas, le hacen rezos, dice, con gestos y palabras, le hacen rezos, rosarios y no sé qué tantas cosas más le hacen a la muerte. Esos impíos, es decir, esos malditos, esos que odian a Dios, esos que no quieren saber nada de Dios. Los impíos, sin embargo, llaman a la muerte con gestos y palabras. Miren nada más esto. Ven en ella a una amiga. ¿Cómo le dicen al animal ese? Mi reinita blanca, mi niña blanca, o sea, es su amiga. Y dice aquí la palabra, esos impíos se hacen amigos de ella, es decir, de la muerte. Pero cuando dice de ella no se refiere a una persona, se refiere a Satanás, que es el que nos nubla la mente para creer que eso es bueno. Miren cómo sigue este versículo, es primordial, hermanos, que lo entendamos. Y se han prendado de ella, es decir, se han enamorado de ella. Ya no quieren saber otra cosa, no quieren saber nada de María, nada de Jesús, nada de la tradición de la iglesia, nada de la palabra de Dios. No escuchan nada porque han sido prendados, la muerte los ha, es decir, el enemigo
Satanás los ha seducido. Por eso ya no quieren saber nada de Dios. Por eso dice el Señor, los impíos, aquellos que me aborrecen, aquellos que me odian, se han prendado, son amigos de la muerte. Más adelante en el mismo versículo, fíjense nada más lo grande que es este versículo, con todo lo que está pasando con esa falsa santa muerte que es Satanás. Dice, han hecho con ella un pacto. ¿Cuántos de los que te vienen diciendo, sí, hazle oraciones a la muerte, sí, a la niña blanca, sí, que no sé qué, pero tienes que hacer un pacto con ella? Normalmente es un pacto donde tienes que ofrecer a un familiar, donde tienes que ofrecer sacrificios de animales y no sé qué, tantas barbaridades satánicas más. Han hecho con ella un pacto, dice el Señor. O sea, a mí ya ni me quieren voltear a ver, pero con Satanás, a través de la falsa santa muerte, han hecho un pacto. Y se hacen, aquí viene lo verdaderamente, hermanos, doloroso. Y se hacen merecedores de caer en sus manos. Es decir, tú escogiste la muerte, tú escogiste la maldición, pues tú tendrás la misma suerte que va a tener la muerte. Es decir, Satanás. La misma suerte la vas a correr tú, dice el Señor. Porque me aborreces, porque ya no confías en mi poder, ya no confías que yo soy el Todopoderoso, soy el que te cuida, el que te creó, el que siempre está contigo. Y tanto así, hermanos, del amor de Dios, que hoy por eso estás viendo este video. Porque el Señor quiere que no caigas en ese camino, y si ya caíste, salgas de él. Que no sigas caminando con la muerte. Para eso vino Jesús, a salvarnos de la muerte. Porque se recuerdan que cuando fuimos expulsados del paraíso, fuimos merecedores a la muerte por el pecado, por la desobediencia. ¿Por qué? Porque Satanás tentó a nuestros padres, a Adán y a Eva. Mas sin embargo, viene el Señor y dice, la muerte está vencida, crean en mí y tendrán la gloria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí, dice el Señor. Por eso es importante, hermanos, que si tú tienes en tu casa una imagen de la bestia, rómpela, pídele perdón a Dios, abrázate de Dios y olvídate de ese mal, porque no te traerá nada bueno, porque te ha pedido a lo mejor la vida de un familiar, te ha pedido la vida de animales, te ha pedido sacrificios que Dios no te pide. Dios te dice, ámame, ama a tu prójimo como yo te he amado. No te pide más nada. Lo único que te pide es, cree en mí. Cree y conviértete, cree en el Evangelio y conviértete. Salta al camino de Jesús. Cree en la verdad de Jesús, en esa vida que Él nos ofrece. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. En ningún momento dice que Él sea el amigo de la muerte, al contrario. Vamos a ver cómo el Señor nos dice en primera de Corintios capítulo 15 versículo 24 acerca de la muerte, si es amiga o enemiga de Dios, de nuestro Señor. Si todavía en tu corazón, si todavía tú tienes ese decir, soy católico, pues escucha esto, hermano, escúchalo por favor, para que ya dejes de estar creyendo en Satanás, en el animal. Miren, 1 Corintios capítulo 15, versículo del 24 al 26. Luego llegará el fin. Cristo entregará a Dios Padre el reino después de haber desarmado todas las estructuras, autoridades
y fuerzas del universo. Es decir, Dios tiene todo el poder. Está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. A todos sus enemigos. Y el versículo 26 es muy importante que lo entendamos. Y el último de los enemigos sometidos, es decir, vencido, será la muerte. ¿Se acuerdan cuando leíamos que todos aquellos que hacen en Sabidurías capítulo 1, que versículo 16, cuando nosotros hacemos pacto con la muerte, somos merecedores a la muerte? Entonces, si nosotros hacemos un pacto con la muerte, y si la muerte, o sea, es decir, somos amigos de la muerte, y si la muerte es enemiga de Jesús, mi Señor, ¿cómo voy yo a andar creyendo en la muerte, hermano? Hermana, por favor, escucha la palabra de Dios, no te cierres. Que hoy este video sirva para que salgas de ese engaño. La muerte es enemiga de Dios, de nuestro Señor, del Creador, del Todopoderoso. Ciertamente, Satanás tiene poder y nos nubla el entendimiento para que no veamos que lo que estamos haciendo está mal. Y por eso de repente hasta nos hace que nos vayamos sintiendo bien, pero nos la cobra, hermanos, nos la cobra. Entonces no creamos en eso. La muerte es Satanás y nunca jamás será nuestro amigo. Es enemigo de Dios y será sometido. Y si la muerte será sometida, está vencida, Satanás está vencido, y nosotros nos hacemos amigos del caído, vamos a correr la misma suerte. Aunque en esta vida digamos, ay, así la muerte me hizo ganar la lotería, que no sé qué, y ya me siento bien de salud, y mira que no me pasó nada. Mentira, te lo va a cobrar. No, a lo mejor no en ti, o en ti y tu familia. Entonces el único que te da bendición y te dice, escoge la vida y tendrás bendiciones tú y tu familia, es Dios, el Todopoderoso, Yahvé, nuestro Dios. A Él debemos de ir. Pero hermanos, nosotros como desconocemos las Escrituras, a veces no sabemos nosotros que hay falsos profetas, que son profetas del enemigo, porque ya están corrompidos. Sigamos a Dios, hermanos, que este video sirva para que verdaderamente entendamos que la muerte no es nuestro amigo, que Satanás no es nuestro amigo. Miren lo que nos dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 25 al 26. Dice: reprenderá a los rebeldes con dulzura. Quizá Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad, liberándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. Hoy, hermanos, estoy compartiéndote este video, compartiéndote esto que el Señor me ha permitido a mí aprender. Te lo estoy diciendo con dulzura, con amor, porque deseo que verdaderamente salgas de ese error. Porque nos dice el Señor, para que te liberes de los lazos del diablo que te tiene sometido a su voluntad. ¿Por qué? Porque ya hoy, si tú tienes la muerte en tu casa, ya hoy para ti no hay más nada. Tú confías plenamente en la muerte, en esa falsa santa muerte que es Satanás. Es decir, estás confiando en Satanás, hermano. Permítete terminar este video, escuchar las citas bíblicas, y vamos a hacer otros videos que hablen de esto,
para que todos aquellos hermanos que estén en ese error salgan del error. ¿Por qué? Porque por ignorancia seguimos a Satanás cuando estamos dándole culto a la falsa Santa Muerte. No tiene nada de santa y no es amiga de Dios. Entonces, el enemigo siempre va a tratar de que nuestros pensamientos estén errados, porque no quiere que disfrutemos de la gloria de Dios. Quiere que corramos su misma suerte, porque Él ya no podrá regresar. Él está lleno de soberbia, lleno de engaño. Dice las Escrituras que Satanás se disfraza de ángel de luz y que Él es el padre de toda mentira. Es decir, que siempre está tratando de engañarnos. Todo en Él es mentira. Por eso es necesario que nosotros acudamos a la palabra de Dios y acudamos a Dios. ¿Tienes algún problema? Ve al Santísimo. Platica con el Señor. ¿Tienes alguna enfermedad? Entrégate a Dios. ¿Tienes algún problema económico? Ve al Santísimo, ve a misa. Haz oración, tu Santo Rosario. Pide la intercesión de los santos, porque ellos ya están en presencia de Dios e interceden por nosotros. Eso lo creemos, hermano. No andes creyendo esas cosas. Miren lo que nos dice Efesios capítulo 6, versículos 11, 13 y 17, hasta el 17. Efesios 6, 11. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir la maniobra del diablo, es decir, de Satanás, del enemigo. Por eso, pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros nos vamos a preparar para estar prevenidos para los engaños del enemigo? Con la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, llenando nuestro corazón de palabra de Dios, poniendo nuestra fe en Dios, poniendo nuestra esperanza en Dios. No pongamos nuestra esperanza, hermanos, en todo aquello que no es benéfico para nosotros. ¿Qué de bueno tiene seguir al enemigo cuando sabemos que el enemigo ya ha sido vencido? Como nos decía la cita bíblica hace un momento, en 1 Corintios capítulo 15, el último de los enemigos en ser vencido será la muerte. No creamos entonces en la muerte, porque si creemos en la muerte, estamos creyendo en Satanás, y Satanás es vencido por nuestro Señor. Satanás ya es nada cuando nosotros nos agarramos de Dios. Pero para eso es necesario que nos vistamos con la armadura de Dios, estemos preparados para esa lucha, para esa batalla. Verdaderamente pongámonos el casco y la espada del Espíritu, para que nuestro espíritu verdaderamente esté fortalecido, es decir, nuestra fe y nuestra esperanza esté en Jesús, el Señor.
Ante Él toda rodilla se doble, porque Él es el Señor. Y eso lo debemos de creer, hermanos. Cristo es el Señor. Si nosotros verdaderamente creemos eso, hemos escogido el camino de la vida. Hemos escogido el camino de la salvación, de la bendición. Dios con nosotros. Miren, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Todo aquello que nuestro Señor nos ha enseñado a través de su palabra, a través de la iglesia, fortalece nuestra fe. No lo hemos visto. No hemos visto todavía la grandeza del reino de Dios, mas sin embargo hemos sentido el reino de Dios en nosotros porque hemos creído en nuestro Señor. Pues no nos apartemos de Él, sigamos sobre la vida, sigamos sobre el camino de la vida y no nos apartemos de Él. Miren lo que nos dice Sabiduría. A ver si encontramos rapidito Sabiduría por aquí. Aquí está. Sabiduría capítulo 2, versículo 24. Miren lo que dice. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. Es decir, la muerte la van a experimentar aquellos que estén del lado del diablo, del lado de Satanás. Por eso el Señor nos dice, escoge la vida, escoge las bendiciones, adhiérete a la verdad. Como yo le decía hace rato, no hay otro camino más que nuestro Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, hermanos, este es un pequeño tema así muy rápido de lo que es la falsa santa muerte, para que reconozcamos que la muerte es Satanás y no tenemos por qué rendirle ningún culto. Es más, ni siquiera voltear a ver cuando alguien nos dice, mira, haz esto, haz aquello, rézale esto, hazle este rosario. No, ni esto ni siquiera se llama rosario. Son cuentas nada más. Rosario que se le hace a nuestra Madre Santísima. ¿Por qué? Porque estamos reviviendo el misterio pascual, la vida de Cristo, nuestro Salvador, aquel que nos trae la vida. Entonces, hermanos, que esa sea nuestra creencia. Verdaderamente, que esa sea nuestra verdad. Que nosotros no andemos creyendo, hermanos, en tantas cosas como los brujos, esas personas que nos traen a la muerte, esas personas que nos leen las cartas, esos charlatanes de la radio, que yo te hago amarres, que si la ciencia es oculta. Eso es pura barbaridad. Eso es Satanás trabajando para confundir a los elegidos de Dios. Es más, ni siquiera oigan esos programas de radio, esos programas de televisión, porque le están dando puerta a Satanás. Y ahí está el Señor tocando, como dice en Apocalipsis, toco a la puerta, el que me abre, comeré, yo comeré con él y él comerá conmigo. Es decir, hay esa intimidad con Dios, pero ahí está el Señor, toque y toque y toque, y nosotros abriéndole puerta, dándole puerta al enemigo. No oigamos esos programas, no veamos esos programas de televisión, que es Satanás trabajando. Miren lo que nos dice San Juan en el capítulo 8, versículos del 42 al 44. Jesús les replicó, si Dios, eso es para ti y para mí, hermano, para ti y para mí, hermana, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden acoger mi mensaje.
Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Por eso le decía hace rato, hermano, el Satanás, el enemigo, va a decir: hazle un rosario, o sea, como si le estuvieras haciendo a nuestra Madre Santísima, para que tu corazón se vaya equivocando, vaya tomando un camino. Dice: es que pues, si a la Virgen se le hace que es una santa, nuestra Madre Santísima, si a ella le hago un rosario, bueno, si esta es la Santa Muerte, también es santa, pues le voy a hacer un rosario. Caíste en la mentira del diablo. Que hay que hacerle un rezo como le hacemos rezo cuando María, y decimos el Ave María y el Padre Nuestro. Pues también se lo vamos a hacer a la Niña Blanca, porque ella también es santa. Y mira, caíste en las mentiras del diablo. Ay, que nuestra niña, nuestra Virgen de Guadalupe, cuando habló con Juan Diego y él le dijo mi niña, y acá los falsos profetas, esos satánicos, te dicen: mira la Niña Blanca, y hasta te la ponen así como con rayitos de luz, como el que tiene nuestra Madre Santísima en la advocación de la Virgen de Guadalupe. Y dice: ay, sí, pues sí se ve igual. Caíste en la mentira del diablo, porque la Niña Blanca no tiene nada que ver con Dios. La niña bonita de Juan Diego sí, porque es María, la Madre de Dios, la elegida del Señor, la siempre bendita. La Santa Muerte, la Niña Blanca, es Satanás. Y ya se los dije, y lo acabamos de leer. Él siempre va a buscar mentirnos, porque la verdad no está en él. Todo lo que se le ocurre es mentira. Por eso, si nosotros tenemos como Padre a Dios, debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro Señor, y no andar creyendo otras cosas. No tenemos más padres, no tenemos más Señor, no tenemos más Salvador. Se llama Jesús, Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios Padre. Entonces, hermanos, ya hoy hemos aprendido un poco más de ese gran error que están cometiendo muchos católicos, de creer que la falsa muerte o la falsa Santa Muerte es algo bueno, cuando dice la palabra de Dios, eso es maldición. Ya en otra ocasión leeremos algunas otras citas bíblicas para que vayamos viendo todo lo que dice las Sagradas Escrituras acerca de la falsa Santa Muerte, y que no creamos en eso, no creamos en las mentiras de Satanás, y nos pongamos nuestra armadura para que estemos siempre en la fila, dispuestos a luchar de la mano de Dios y de nadie más. Bueno, hermanos, espero que hayan salido de dudas, espero que hayan aprendido a discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros en este sentido, cuál es el camino y no el falso camino que nos muestra el enemigo. Bien, hermanos, que tengan un bonito día, que la paz del Señor siempre esté con ustedes, y Mamita María les acompañe siempre. Es un gusto haberles saludado. Nos vemos en la próxima. Recuerden, denle like, compartan el video para que otros también se enteren, para que otros también se instruyan, para que otros salgan del error, como posiblemente pudimos haber estado nosotros o algún amigo, para poderle hablar a algún amigo, algún familiar, y poderle decir que está equivocado. Hasta pronto, amigos.